Dicen que perro que ladra no muerde, pero el señor Donald Trump, permítame la figura, lleva mucho tiempo ladrándole a México y diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. ¿Será que podríamos pasar a presenciar una invasión norteamericana militar en México? Así empezamos, gringo. Cruzaron la línea. Y del otro lado, Gringo. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos puede invadir militarmente a México? Miren, les voy a platicar acerca de la existencia de un político mexicano que gobernó el estado de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez. Él decía, la virtud de un político no es solucionar problemas, sino crearlos. De estos son especialistas en los Estados Unidos. Han creado problemas, operaciones de bandera falsa para invadir países. Lo mismo hicieron con México en 1846. Mintieron para invadir a México y quitarle más de la mitad de su territorio. La pregunta es, más allá de la guerra económica, de la guerra cultural, de la guerra de la colonización de las conciencias, ¿será posible que Estados Unidos pudiera invadir militarmente a México? Desde principios de año, Trump apuntó a México, con miles de armas. Su ejército a la frontera con pretexto de frenar la migración. Después apuntó desde el cielo. Amenaza de drones y fuerza aérea para bombardear territorio mexicano, con pretexto de frenar y eliminar a los narcotraficantes. Recientemente, la Marina estadounidense en el Mar Caribe que baña también las costas mexicanas. Más reciente, el asesinato de un alcalde que exhibiría que la seguridad mexicana no pudo con los criminales. Y después protestas nacionales de una llamada generación Z para pedir justicia por ese alcalde y pedir la cabeza del gobierno mexicano. Protesta donde la derecha mexicana invirtió mucho dinero. ¿Qué se cocina en México? Música para los oídos de Trump. ¿Qué se cocina en México? Desestabilización, invasión, caos. Tengo como invitado al corresponsal de medios de comunicación extranjeros aquí en México, Raúl Torres, a quien le doy la bienvenida. Raúl, qué gustazo de verte nuevamente, que estés aquí en Gringo de Hispan TV. Y a nivel de distancia, pues, tengo a Samuel Cruz Trujillo, historiador, analista, con un excelente canal de YouTube, autor de varios libros y mexicano él, que vive en La Paz, Bolivia, para preguntarle acerca de este tema. Me da mucho gusto que estés presente nuevamente aquí en Gringo, Samuel. Un fuerte abrazo. Gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Bien, mira, voy a empezar aquí con Raúl Torres. Con Raúl Torres he compartido muchas batallas periodísticas, trabajamos juntos durante muchos años. Y Raúl, me gustaría preguntarte, como ser humano, como periodista, que sé que eres sensible, que siempre traes un libro. ¿Qué estás leyendo ahora? Bueno, tiene que ver con la invasión de Estados Unidos a México. Ah, este libro, ahorita me dices. Entonces, ¿tú cómo ves todo esto? Porque hay quien dice, no. Yo hasta posté una cena con alguien que dice, no nos va a invadir. Que es el analista, bueno, ahorita te digo, un analista que dice, no nos va a invadir, hasta ha puesto una cena y tenemos una... Yo no digo que nos vayan a invadir, pero no lo descarto. ¿Tú cómo la ves? Rubén, primero gracias por invitarme y por los recuerdos, por el ayer, y porque tú lo sabes, te considero uno de mis maestros en el periodismo. Fíjate que yo coincido absolutamente contigo. Yo no veo en un panorama inmediato que se pudiera dar una invasión de Estados Unidos, o ni siquiera que en el corto plazo envíe militares o grupos en contra de narcotraficantes calificados como terroristas, pero
aunque no lo veo en un plazo inmediato, por supuesto que podría ocurrir en cualquier momento, porque yo creo que han venido pasando, y con el presidente Trump, toda una serie de acciones y de decisiones del presidente que no supondríamos que iban a ocurrir, ¿no? Que no nos imaginábamos que iba a presionar de tal manera que, por ejemplo, en su anterior administración, diciéndole al gobierno mexicano, voy a poner un muro y tú lo vas a pagar, y tú lo vas a pagar, y tú lo vas a pagar, y luego obligando al gobierno mexicano a mandar primero 28,000 soldados y guardias nacionales a la frontera sur a contener a la migración, y después más de 40,000 en todo el país, en varias regiones, para contener justamente a la migración. Y ahora amenazando con aranceles y tal, para que combatan el narcotráfico. Y vemos las respuestas del gobierno. Entonces, no lo veo a corto plazo, pero es algo que no se puede descartar, porque podemos esperar, me parece, casi cualquier cosa con el presidente Trump. ¿Te acuerdas de aquel libro de Vecinos Distantes que escribió el corresponsal del New York Times aquí en México? Y luego Lorenzo Meyer, que hizo un artículo hace mucho tiempo que dijo, de vecinos distantes a amor sin barreras por el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pero llegó Trump, dio un puñetazo en la mesa. No me gusta este tratado, yo cubrí el tratado. Me deja hacerte dos comentarios. Sí. El primero, y ya lo traigo en mis apuntes, porque hice mi tarea, me puse a estudiar. Qué bueno. Revisando justamente el libro de Alan Reading, Vecinos Distantes. Mira, lo está. Hay una parte, fíjate, es de 1984. 84. 40 años, pero hablando de cosas que son actuales, pero que también están en la historia, ¿no? En una parte dice, los mexicanos están dolorosamente conscientes de que las intromisiones estadounidenses y ahora la dependencia económica ha moldeado su experiencia histórica. Y ya desde entonces hablaba de las cuestiones de migración y seguridad, y ahora el combate a los narcotraficantes, que los quiere tratar como terroristas, ¿no? Exactamente. Déjame ir allá a La Paz, Bolivia, con Samuel Cruz Jiménez. Samuel, tal vez tengas tu conocimiento, y si no, es más, a ver si producción me hace favor ahorita de poner el libro de Caspar Weinberger. Ese libro se llama The Next War, la siguiente guerra, el prólogo de Margaret Thatcher. Y en ese libro, de quien fuera secretario de la defensa de Ronald Reagan, bueno, hay escenarios de guerra para varios países, muchos ya ocurrieron. Y ese narra que en México llegaba un populista, que había un caos, y entonces Estados Unidos, para defender sus intereses, intervenía militarmente en México. Se supone que es ficción, pero viniendo del exsecretario de Defensa, con prólogo de Margaret Thatcher. Pero en fin, al margen de ese libro, ¿tú qué opinas? Pues para empezar, nos debería dar miedo quién hizo el prólogo, ¿verdad? Hay que preguntarle a los argentinos. Yo en lo particular no descarto nada. Es cierto, comparto, ¿no?, la opinión de don Raúl con mucho respeto de que no se ve en un futuro inmediato, pero yendo a lo del libro, ¿no?, de Caspar, creo que siempre la ficción, sobre todo en los Estados Unidos, es una forma de irte diciendo o de irte preparando para lo que viene. En lo particular, yo creo que hay que recordar que no hace mucho tiempo, si bien no sufrimos una invasión descrita como las que hemos sufrido cuando perdimos casi la mitad del territorio y todo esto que conocemos muy bien en México, creo que no debemos olvidar que en 1914 la Marina de Estados Unidos tenía bloqueada a Veracruz. Entonces no es tanto tiempo. Yo sé que a mucha gente se le hace mucho tiempo porque, por desgracia, como siempre lo digo y con todo respeto, la gente, la masa, suele creer que el día más importante de la historia es cuando nacieron ellos. O sea, no estudian mucho la historia, pues, y no es tanto tiempo. O sea, ahorita hablaban ustedes de un libro de 40 años. 40 años no es nada, es mi edad, es poco menos de mi edad. Entonces hay que estar recordando siempre que los planes, por ejemplo, de Estados Unidos no se suelen hacer en vista de 1 o 2 años, se suelen hacer para siglos. Yo le criticaba mucho y le sigo criticando mucho a algunos analistas de México que se alegraban cuando Estados Unidos estaba perdiendo influencia en
en Medio Oriente, no es que a mí me alegre o que me entristezca que estén perdiendo influencia en esa zona, ¿no? Y decían, va a perder influencia en Medio Oriente y el imperio se va a acabar. No, el imperio no se va a acabar. Es más, los imperios cuando entran en decadencia, les quedan por lo menos 400 años, 300 a 400 años de vida. En esa decadencia hacen y deshacen. Hay que ver la historia de Roma. ¿Y a dónde creen que iba a voltear a ver Estados Unidos cuando perdiera influencia en Medio Oriente? Obviamente iba a regresar a una doctrina Monroe 2.0 y es lo que está haciendo. Ahora esas personas que se alegraban, que se reían, y no voy a dar nombres por supuesto, pero ahora están criticando, están quejándose. Pero hay que tener un poquito de conciencia, además sobre todo las personas que se mueven en los grandes medios de comunicación con gente, con mucha masa, que después andan ahí reculando, ¿no?, de las cosas que dijeron. Sí, déjame preguntarle a Raúl Torres, experto corresponsal aquí en México. Raúl, con Claudia Sheinbaum de manera muy particular, porque con Trump, es decir, con Andrés Manuel López Obrador parecía que se entendieron. Pero ahora con Claudia Sheinbaum, por un lado, qué inteligente, la elogia en lo personal, etcétera. Pero México es un narcoestado. Hay un doble discurso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en varias ocasiones ha dicho, bueno, ahí está el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado, fíjate, o sea, estamos hablando de una narrativa, un uso del lenguaje. Da la impresión de que el presidente Trump habla con la presidenta, probablemente volteando hacia la izquierda o en su parte izquierda, pero luego cuando habla de ella, habla con su mano derecha. Y digo esto porque efectivamente él ha tenido buenas expresiones sobre ella, pero luego remata diciendo, no puede, ella no puede, tiene miedo incluso, ha dicho el presidente Trump. Pero ha ido más allá, porque tú recordarás que hace apenas algunas semanas se informó un buque de guerra que estaba navegando muy cerca de Ensenada. Correcto. En aguas internacionales, pero cerca de Ensenada. Luego, semanas después, se supo de un avión de vigilancia de los Estados Unidos volando en círculos sobre territorio mexicano, sobre el norte del país. Y en estos ataques que ha llevado a cabo cerca de Venezuela, con las narcolanchas, ¿no?, que hemos visto cómo las atacan y las destrozan y asesinan a la gente. Sin ningún tipo de prueba de que sean narcotraficantes, nada, ninguna. Y sin el derecho mínimo de que estas personas se hubiesen podido defender. Bueno, y hubo ya también un caso, incluso la Marina Mexicana participó en la búsqueda de una persona en una lancha que bombardearon. Eufemísticamente llamado náufrago. Bueno, náufrago, pero es un ataque. Claro. Y no fue en aguas mexicanas, fue en aguas internacionales, pero cerca de las aguas mexicanas. Y el gobierno mexicano apoyó en la búsqueda de esta persona, de este probable sobreviviente, que no encontraron. Entonces, el presidente Trump tiene estas expresiones, pero luego obliga, ¿no?, a que el gobierno mexicano tome tal o cual acción, a pesar de que la presidenta diga que somos soberanos, que lo somos, a pesar de que la presidenta diga que ella gobierna y no gobierna a partir de la presión del presidente Trump. Pero en febrero y luego en agosto entregó en total 56 narcotraficantes, que eran narcotraficantes, sí, eran criminales, pero estaban bajo un proceso penal y que todavía algunos de ellos tenían un tiempo para seguir apelando, para seguir buscando que no los extraditaran. Y el gobierno mexicano decide prácticamente desterrarlos, argumentando una ley de seguridad. Entonces, acaba así doblegando al gobierno, a la presidenta Sheinbaum, haciendo que ella tome decisiones y tome acciones que probablemente en otro momento o en otras circunstancias simple y llanamente no haría, ¿no? Si hablamos de un tema de soberanía, ¿no?, que no tendría por qué hacer, pero sin embargo lo hace.
Uh-huh. Oye, tú cubriste el primer periodo de Trump, aquí en México estuviste muy activo. ¿Qué diferencias ves de ese primer periodo de Trump, pasando desde luego por Biden, pero en este segundo periodo de Donald Trump? Yo creo que es un presidente mucho más agresivo. Yo creo que en aquellos días, en su primer periodo de gobierno, parecía que había un rango de negociación, por lo menos con México. Yo creo que hay una manera mucho más agresiva, con más necesidad de que la gente realmente crea en él, y con razón lo busca porque acaba de tener un descalabro electoral, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo lleva a que él tenga estas decisiones o posiciones mucho más duras de las que tenía en su periodo anterior. Samuel, tú en tu calidad de historiador, y lo que quieras tú decir, ¿no? Pero viene a mi mente aquella excusa, aquel pretexto que utilizó 1846 el presidente James Polk para invadir a México, que incluso el joven legislador Abraham Lincoln dijo, ¿cuál derramamiento de sangre en territorio mexicano? Pasando por muchas excusas para invadir y para intervenir. ¿Tú ves ese riesgo en este momento? ¿Alguna operación de bandera falsa? Algo que pudiera decir, caray, ustedes me hicieron esto, entonces vamos, porque esto empieza desde tipificar como terroristas a los grupos del crimen organizado. Le decía que sí, no olvidemos que Estados Unidos es, bueno, junto con Israel, los maestros de las falsas banderas. Le he de confesar que cuando estábamos en alguno de sus programas, estábamos viendo un video donde describían al desierto de Sonora como Afganistán. Eso a mí me deja ya en claro que el plan existe. De hecho, siempre han existido, ¿no?, los planes de invasión, no solamente para México, sino para otros países, que dicen ellos que lo desmantelaron después de la Segunda Guerra Mundial, pero creerle a Estados Unidos que va a desmantelar eso es una locura realmente, ¿no? O sea, Estados Unidos vive de eso. Yo pensaba que podría pasar cuando entraran los elementos de Estados Unidos que iban supuestamente a apoyar a las fuerzas mexicanas con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pero ahora me vino el temor por el lado de Israel, con la reciente noticia supuesta de un intento de Irán de asesinar a la embajadora en México, de Israel en México. Por ahí creo que pueden venir los tiros, y si no, creo que por lo menos la están presionando a la presidente, no a saber qué estarán negociando, pero todo esto va en la misma retórica de Donald Trump. Eso pues va mucho en la retórica de esta reciente puesta en escena que hizo Israel en México, donde pues estamos viendo con mucha claridad que la influencia de Israel ya se está destapando, porque antes lo hacía de una forma un poquito por debajo de la mesa, podríamos decirlo, de una forma sutil, de una forma económica, de una forma retórica, propagandística, pero ahora ya hay peligro pues de que si se llega a realizar una falsa bandera en México, nos podrían empujar a alinearnos directamente con Israel y con Estados Unidos, porque recordemos que, como decíamos, batallando, pero Sheinbaum reconoció que era un genocidio lo que estaba sucediendo en Gaza, y también México fue de los países que votó por el alto al fuego, mientras que solamente Estados Unidos, Israel y Argentina por ahí votaron que no, ¿verdad? O sea que no descarto tampoco la idea de que se pueda suscitar ya sea una presión diplomática o un ataque de falsa bandera. Bien, oye, entonces, ¿tú consideras que la posibilidad de esto sea nada más un anuncio de algo que se pudiera estar cocinando y que pudiera eventualmente ser utilizado como una operación de bandera falsa? Recordábamos en un programa anterior, contigo mismo, cuando fueron detenidos 2 israelíes que iban a volar, tenían toda la intención de volar el Palacio Legislativo de San Lázaro, que es la sede de la Cámara de Diputados de México. Y después de eso se guardó un silencio absoluto. Entonces, una operación de bandera falsa. Sobre ese tema te pregunto y digo, ¿qué pasaría aquí en México si hubiese una invasión?
al estilo, tal vez no conocemos las anteriores. O sea, ¿le entraría el ejército mexicano? ¿Un soldado en cada hijo te dio, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que sí, los mexicanos somos así. Yo creo que sí, el ejército se pondría al frente, obviamente, pero desgraciadamente, a ver, voy a ser muy duro con esto, pero pasaría lo mismo que ha pasado en todo el mundo. Podemos ser muy valientes o podemos ser muy entrones, pero tampoco dejan de ser muy valientes y muy entrones los afganos, los gazatíes y otros países que han sido avasallados. Entonces no podríamos... Mire, yo prefiero pensar en una solución diplomática, no me atrevo ni a pensarlo. Si la ves, ahorita don Raúl decía del avión que pasó por Baja Cali, por el Golfo por el Mar de Cortés, el Golfo de California, como le dicen algunos, y ese avión pasó enfrente de la ciudad donde nací yo. O sea, el sobrecogimiento que se siente es algo inenarrable. Ahora pensar en una guerra es algo de lo que no me atrevería a opinar, pero sin duda que entraríamos los mexicanos, pero los ejemplos del mundo son muy decepcionantes como para poder decir vamos a guerra con los Estados Unidos. Creo que ahí el gobierno mexicano debería, o debe, mejor dicho, buscar la forma de solucionar el problema sin dar tanto pretexto, porque parece que se esfuerzan mucho para dar la idea de que sí están coludidos con el narcotráfico. Raúl, recientemente fue asesinado un alcalde en la ciudad de Uruapan, Michoacán, un alcalde con una trayectoria como diputado y que desde Uruapan, Michoacán, estaba haciendo mucho ruido, estaba generando todo un movimiento. Yo estoy casi seguro que él hubiera sido el ganador de las elecciones del 27, ¿no? Sí. Para ser gobernador de Michoacán, y no descartan muchos que de ahí a la presidencia, con un lenguaje contrario a la manera de enfrentar al crimen organizado, o sea, lo que han tipificado como terroristas, desde un lenguaje muy distinto al de la Cuarta Transformación. No es este asesinato, no es música para los oídos del señor Donald Trump, como decir, miren, no habrá por ahí algo raro, no lo sé, pero sin meternos a especulación, porque el periodismo es cubrir hechos, no hipótesis, ¿no? Pero como que le viene como anillo al dedo de ir construyendo esa narrativa, y vuelvo al libro de Gaspar White, que léanlo por favor, un país que entra en un caos y todo, y Estados Unidos tiene que entrar para poner orden. A mí me da miedo eso, la verdad. Yo la verdad que no me había planteado el asesinato del alcalde Manso en términos de geopolítico, sí, sino más bien como el conflicto que ha generado y todo lo que está ocurriendo y lo que puede generar todavía más aquí en el país, pero sí es muy interesante porque al final de cuentas sí le da un punto, me parece, a Donald Trump, de decir, no pueden. Y vimos la declaración ayer del general secretario Trevilla, diciendo, no fue un problema, no fue por el protocolo. Sí, nosotros no fallamos. Exacto. Casi le echa la culpa al muerto. Le echa la culpa al muerto. Le echa la culpa al muerto, sí, claro. Sí. Entonces, cuando el general Trevilla dice, no fue un problema de protocolo, es decir, no fue un problema de mis muchachos, de mis soldados, entonces es problema de alguien más. Y entonces, si es problema de alguien más, ¿por qué lo están ellos intentando resolver? ¿Por qué están ellos cubriendo a este personaje que era sabido, más que sabido, que estaba bajo asedio, que estaba bajo acecho? Entonces, por supuesto que fue un error gravísimo de la Guardia Nacional y de los militares, y vamos a pensar que sí, a lo mejor Carlos Manso fue descuidado él mismo, probablemente. Pero para eso le habían puesto toda esa escolta del ejército. Es decir, el ejército falló, el ejército no pudo, y no pudo contra los criminales. Que está generando todo un movimiento, incluso marchas de protesta a nivel nacional, a la que se suma esta convocatoria de una organización llamada la Generación Z. ¿Cómo ves eso? Y también los antiguos rumores de planes de balcanización en México. La parte del norte
Y vámonos, todo lo demás, lo del sureste y aquello, lo que Trump alguna vez incluso llamó la zona de Centroamérica, hoyos de mierda, así dijo él. Siempre ha habido también dentro, o sea, tampoco hay que solamente ver hacia afuera. Los enemigos de adentro también son bien peligrosos, don Rubén. Las castas, las facciones que siempre existen, incluso dentro de los mismos partidos. Hay facciones muy poderosas dentro de México y que tampoco se tocan mucho la mano para traicionar, para pedir que las fuerzas extranjeras entren a territorio. Aquí voy a ser otra vez bien duro, pero uno de los que hizo eso fue Benito Juárez, ese personaje que nos hacen adorarlo casi como un dios en la primaria. Pero ese tipo, si no fuera por los propios estadounidenses, ese tipo hubiera entregado un paso a... Sí, rechazaron ellos el plan de Benito Juárez de entregar un paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec y otro de Nogales a Guaymas, Sonora, otra vez trayendo a Guaymas acá a colación, pero ya estuviéramos balcanizados si fuera por él. Les agradezco mucho a mis invitados y les espero en la próxima emisión de Gringo por Hispan TV. Gringo.